Os voy a contar mi historia, pero siempre desde un punto de vista, como lo hago todo en este canal, para que le saquéis partido, para que le saquéis beneficio a vuestro día a día, en este caso de la preparación de oposiciones. Bien, yo soy Diego Fuentes, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Me empecé a presentar así cuando comencé mi podcast, hará unos 4 años, y comencé el proyecto de preparador EduFis, de Diego Fuentes en redes sociales, pues lo mismo, creo que hace unos 3 años, no estoy seguro en cuanto a fechas. Y lo comencé cuando estaba en Newcastle. Yo estaba en una beca de docentes que nos pagaron para mejorar nuestro inglés y nos fuimos un mes a Newcastle. Y ahí, que estaba leyendo muchísimo, era una época en la que me ponía de objetivo leerme cada semana un libro y lo cumplí durante muchos meses. Luego ya perdí ese hábito tan loco, sigo teniendo el hábito de la lectura, pero no a esos niveles. Pues ahí me comprometí a decir, voy a empezar mi cuenta de Instagram y como mínimo, voy a hacer un post diario durante un año. No sé por qué se me metió eso en la cabeza. Dije, voy a hacer un post diario durante un año intentando ayudar a opositores, intentando compartir lo que yo sé y lo que aplico en mi clase, intentando pues divulgar en términos de técnicas de estudio, evaluación, metodologías activas. Y lo que no me puede pasar es que por likes, que por comentarios externos, pare esto. Porque yo pensaba a largo plazo y pensé, si yo hago una publicación diaria, y no vale todo, no vale repetir, no vale crear cosas de la nada o copiar y pegar de otras cuentas, sé que si yo esto lo cumplo, voy a mejorar muchísimo como preparador. Yo ahí ya era preparador de oposiciones, no estaba en redes, pero sí que preparaba oposiciones. Y no solo eso, voy a mejorar muchísimo en comunicación. Y algo muy importante que creo que escasea en mi círculo, yo esto lo veía continuamente, constancia. La gente no suele ser constante, no suele ser constante. Aplicado a oposiciones, y esto lo podéis coger, la gente hace un simulacro, hace una exposición, saca resultados o conclusiones de esa muestra uno y ya no hace nada más. Y claro, la persona constante que dice, voy a estar 365 días dedicándole un ratito publicando o dedicándole un ratito a mejorar en cierto aspecto, es que de manera inevitable te vuelves bueno en esas habilidades. Y esto aplicado a las oposiciones es que seáis constantes, que no podéis sacar conclusiones de un simulacro, de dos simulacros, de estar haciendo 5 sesiones de estudio buenas. Y un poco lo que yo hice de cara a mi preparación de oposiciones, lo intenté aplicar a la hora de crear mi proyecto en redes. Y tenía muy claro, me da igual los resultados, sobre todo al principio. Sobre todo al principio. Subía una publicación, un like o 2 likes. Yo siempre me doy like a mis publicaciones, pues tenía mi like y otro. Preguntaba a alguien de, ¿queréis que haga un podcast? No contestaba absolutamente nadie. Y así con todo, así con todo. Pero obviamente si yo estoy un año sin respuesta o quizá llevo 7, 8 meses que no veo ningún tipo de resultado, de engagement, de interacción, pues lo hubiera dejado. Pero yo tenía ese compromiso y cada día le dedicaba 15, 20, 25, 30 minutos a mejorar. Luego a los meses, creo que fueron 9, 11 meses después de hacer una publicación diaria, se me ocurrió la idea de hacer el podcast. Y de nuevo, puse el foco no en el resultado. Voy a hacer un podcast para que me escuchen 1 millón de personas. No puse eso, que me iba a frustrar. Subo un podcast y me lo escuchan 3 personas y una soy yo, pues lo voy a dejar. De nuevo, puse el foco en habilidades. Si yo hago muchos podcasts, si yo comparto lo que sé, voy a mejorar mi comunicación, voy a aprender más y va a perdurar más en la memoria aquello que aprendo porque lo estoy exteriorizando y estoy haciendo podcast y esto es fundamental. Entonces yo empecé a mirar métricas en el podcast, creo que cuando ya 2, 3 meses. Me sorprendí, la verdad que tuvo muy buena acogida. Pero si me pongo a mirar o a sacar conclusiones de he hecho 3 podcasts, me han escuchado 11 personas en total. 3 son de Guatemala, que le han dado play sin querer. Yo dejo el podcast. Y esto pasa lo mismo con las oposiciones. Si tú empiezas ahora a hacer el primer simulacro y pones el objetivo en resultado o me sale perfecto, lo voy a dejar. O voy a por la plaza, yo solo apunto a la plaza
no vas a obtener ese resultado, no te vas a acercar, porque no tienes habilidades. Mejor que pongas el foco en habilidades que independientemente del resultado te vayas a llevar. A mí, si el podcast no lo escucha nadie en 1 año, en 2 años, pero si he hecho 200, 300, esa habilidad de comunicación la puedo transferir a otro ámbito. Puedo ser mejor docente porque comunico mejor. Puedo comunicarme mejor y ser más preciso de cara a mis amigos, de cara a mi círculo. Entonces tengo que pensar en eso. En la oposición, yo lo tenía muy claro. Creo que fue un punto de inflexión en cuanto a metodologías activas, entender la oposición, ser constante. Otra cosa que me llevo de las redes, otra cosa que me llevo de los podcasts y no sé cuántas semanas seguidas llevamos con podcast diario. Es que esa constancia la puedo transferir. Yo la cogí, la constancia que tenía en el gimnasio, la constancia que tenía a entrenar, la llevé a las oposiciones y la llevé también luego a este proyecto, a Diego Fuentes. Pero es de nuevo otra habilidad. Si tú las oposiciones pones el foco en ser constante, en tener atención y concentración, en mejorar tu forma de comunicar, en formarte en metodologías activas que quieres sí o sí ser docente y te van a ayudar, en entender la evaluación formativa, en entender cómo individualizar y cómo atender la diversidad y formarte para eso, sin dejar los estímulos que te vas a encontrar el día del examen, vas a obtener mucho beneficio. Y el resultado, paradójicamente, se acerca más cuando pones el foco en habilidades y cuando pones el foco en esa constancia que si únicamente la pones en el resultado, Y otra cosa que yo hacía, y es que te acabas sintiendo bien cuando te proyectas a futuro. Yo cuando acabe de grabarme este podcast, pues me voy a sentir mejor que antes de ponerme, que me daba pereza. Tú cuando acabas de hacer ese simulacro, te vas a sentir mejor que antes que lo estabas posponiendo continuamente. Porque cada vez que haces una cosa, te sueles hacer mejor y ese principio de autoeficacia aumenta. Y por ende disfrutas más el proceso y estás más motivado. Entonces la motivación siempre va a venir de sentirte capaz y de hacer eso que tanto te cuesta y ser constante. Entonces también darle una vueltecita en cómo puedes disfrutar el proceso y dentro de esto para aprender y se puede transferir continuamente a la oposición, tienes que ser curioso, no te tienes que quedar en la superficie de lo que te diga tu preparador, de lo que te diga X influencer educativo, sino ve un pasito más allá para aportarle ese pasito extra al tribunal. Y de repente, pues estaba contando mi historia, pero al final he hecho un batiburrillo para que os sirva. De repente, pues se alinearon los astros, entre comillas, el podcast sí que tiene bastante inercia y creo que pues, es un podcast entre comillas, no lo podemos comparar con podcast de referencia de verdad, pero dentro del mundo de la educación de oposiciones, pues yo estoy muy contento a la gente que llegamos. En Instagram, bueno, en Instagram es diferente. Mi objetivo ahora para nada es tener más seguidores o para nada es como tener 700.000 likes. Mi objetivo, si no, no seguiría, porque de hecho mi Instagram ahora tiene bastante poco alcance. Me gusta, de hecho, más YouTube, pero mi objetivo es ayudar. Y cuando pongo el foco en ayudar es cuando el resultado de tener más seguidores o de llegar a más gente acaba pasando. Pero si yo pongo el foco en quiero esta publicación con 5.000 likes, quiero sacar este vídeo que me lo escuche 1 millón de personas. No, no, no. Yo tengo el foco en otra parte, que puedo controlar mucho más. Y esto está muy relacionado con lo que comentaba el otro día en el mejor consejo que os puedo dar, aquí ahora. Yo ahora mismo estoy creando el podcast, estoy intentando que te sirva, que te haga un clic y lo empieces a aplicar. Pero no estoy pensando en luego tengo que comprar una bolsa de plástico. Qué vida, ¿eh? Más interesante. Ahora, cuando deje el podcast, me voy a comprar una bolsita de plástico y unos cordones híbridas. Yo estoy pensando únicamente en eso. No, pero creo que se ha entendido. Se ha entendido la idea de fijarnos en constancia, fijarnos en habilidades que me llevo, fijarnos en, independientemente del resultado, qué voy a disfrutar del camino y cambiar el paradigma de que una oposición es sufrimiento, una oposición solo vale la pena si me saco la plaza y me la saco ya deprisa. Te puedes llevar muchas más cosas. Así que, lo dicho, espero que te haya aportado. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios y os iré contando si he conseguido esa bolsa de plástico.